La sala estalló en aplausos. Los eurodiputados, que hasta ese momento habían estado observando en silencio, no pudieron contener su admiración ante una intervención tan directa y tan contundente. Rivera, derrotada, abandonó la sala con más vergüenza que dignidad, mientras Van der Leyen se convertía en la heroína del día, la política que no tuvo miedo de poner en su sitio a una ministra que venía a Europa a vender humo. Y mientras tanto, en España, el pueblo seguía pagando las consecuencias de las malas decisiones del gobierno, mientras políticos como Rivera siguen haciéndose un lugar en la historia como los mayores responsables del desastre económico y social que vivimos. Lo que Van der Leyen hizo no fue solo una crítica política, sino un recordatorio brutal de que Europa no va a tolerar más payasadas. Y si en España no estamos dispuestos a despertar y exigir responsabilidades a nuestros gobernantes, seguiremos siendo víctimas de un sistema que no funciona y que no está diseñado para beneficiar al pueblo, sino para enriquecer a unos pocos. Y la triste realidad es que, mientras los Rivera, Sánchez y compañía siguen en su burbuja de arrogancia, el pueblo español sigue sufriendo las consecuencias de su incompetencia. Pero aún había más. La situación estaba lejos de ser algo trivial, porque cuando Van der Leyen lanzó su frase, la tensión en la sala se hizo palpable. ¿Qué clase de representación es esta?, le espetó con tono desafiante, casi despectivo. En lugar de traer propuestas serias, usted viene a vendernos humo. A repetir las mismas promesas vacías que ya no se cree ni el propio PSOE. ¡Zasca! La sala quedó en completo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Rivera, esa política acostumbrada a dar discursos bien entrenados, intentó defenderse, pero sus palabras se quedaron atoradas en su garganta, como si hubiera perdido el guión y ya no supiera cómo reaccionar. Balbuceó algo sobre la gran labor del gobierno español, sobre el compromiso con la transición energética, pero Van der Leyen no le dio ni un respiro. No le permitió seguir con su monólogo ensayado ni un solo segundo. Con un gesto firme, sin apenas cambiar su expresión, Van der Leyen le soltó el golpe mortal. ¿Compromiso? Eso es lo que llamáis dejar al pueblo español abandonado, con leyes mal pensadas, impuestos absurdos y precios disparados. Si ese es vuestro compromiso, Europa no lo necesita. ¡Bam! La sala quedó helada, y los murmullos comenzaron a crecer. Cada palabra de Van der Leyen caía como una piedra en el estanque, generando ondas de repercusiones que no podían ignorarse. Rivera, ya visiblemente afectada, se sonrojó más que un tomate maduro. Se dio cuenta de que la batalla estaba perdida, y como quien no sabe si reír o llorar, recogió sus papeles de forma torpe y comenzó a marcharse. Sin embargo, antes de que pudiera salir por la puerta, Van der Leyen lanzó la última bomba, la que dejó claro que el espectáculo no había terminado. Y dígale a su jefe Pedro Sánchez que aquí, en Europa, no nos impresionan los discursos vacíos ni las promesas incumplidas. Queremos soluciones reales, no propaganda. ¡Pum! El golpe fue tan certero que la sala estalló en aplausos, con eurodiputados que no sabían si reírse o repartir palomitas, pues lo que acabábamos de presenciar era un espectáculo político de primer nivel, uno de esos que quedarán grabados en la historia. Rivera, más derrotada que el Atleti en una final de Champions, salió del Parlamento Europeo sin mirar atrás. La mirada perdida, la expresión confundida y el peso de la derrota sobre sus hombros. Lo que había empezado como una defensa de su partido y su gobierno, acabó siendo una humillación pública de proporciones épicas. Y lo peor de todo es que, en ese momento, no solo quedó claro que la intervención de Rivera había fracasado estrepitosamente, sino que esa humillación era solo la punta del iceberg de algo mucho más grande y preocupante. Lo que estaba en juego no era un simple enfrentamiento político, sino la credibilidad misma de un gobierno que, cada vez más, parece estar atrapado en su propia red de mentiras y promesas vacías. Pero lo más grave de todo esto, amigos, es que no se trata solo de Rivera. No se trata solo de una ministra que quedó en evidencia, de un partido que quedó descolocado ante la realidad de sus promesas incumplidas. No. Este espectáculo refleja, de forma dramática y casi grotesca, lo que es el PSOE y su forma de gobernar, con Pedro Sánchez a la cabeza. Un presidente que parece gobernar España como si fuera su empresa privada, sin rendir cuentas a nadie, como si las instituciones estuvieran al servicio de su ambición personal. Un presidente que tiene la capacidad de mentir con tal descaro, con tanta desfachatez, que ni siquiera se sonroja. Pedro Sánchez y sus compañeros de partido no entienden que sus mentiras tienen fecha de caducidad, que no son infinitas. Cada vez más, Europa se da cuenta de que sus discursos son una cortina de humo, un intento desesperado de maquillar una realidad que, cada vez más, es insostenible. Lo que pasó en el Parlamento Europeo no fue solo una derrota política para Rivera, fue una derrota del propio Pedro Sánchez y su forma de hacer política.
Fue una prueba más de que en Europa ya no se creen sus cuentos, de que sus promesas de cambio, de progreso, de una España que se presenta como un ejemplo de bienestar, son solo palabras vacías que no resisten el más mínimo análisis. Y esto es algo que, lejos de desaparecer, va a seguir siendo una sombra que se proyectará sobre cada uno de los discursos del gobierno socialista. No solo se están quedando sin credibilidad a nivel nacional, sino que ahora también están perdiendo la batalla en Europa, en los foros internacionales donde las promesas vacías no tienen cabida. Mientras tanto, el pueblo español sigue sufriendo las consecuencias de este desastre político. Nos siguen vendiendo que las políticas que implementan son las mejores para todos, pero los resultados no están a la vista. Las familias siguen pasando apuros, los impuestos siguen subiendo y las pequeñas empresas, esas que son la columna vertebral de nuestra economía, siguen ahogadas por un sistema que parece diseñado para beneficiar a unos pocos, mientras la mayoría sigue sufriendo las consecuencias de una economía cada vez más estrangulada. La transición energética, que debiera ser una de las grandes apuestas del futuro, se ha convertido en un quebradero de cabeza para los ciudadanos, que se ven obligados a afrontar unos costes insostenibles sin que haya un plan claro que garantice un futuro más justo y sostenible. Y en este contexto, los discursos vacíos de Pedro Sánchez y su equipo suenan más huecos que nunca. Lo que hemos presenciado no es solo una batalla política, sino una advertencia clara de lo que está por venir si el PSOE no cambia su rumbo. España no puede seguir siendo gobernada por un presidente que se dedica a hablar de progreso mientras no resuelve los problemas reales de la gente. Los europeos ya se están dando cuenta de la farsa, y es cuestión de tiempo antes de que la gente de a pie, la que cada día sale a trabajar, la que lucha por sus sueños y su futuro, también empiece a despertar de esta mentira. Lo que ha hecho Wanderlegend no ha sido solo un simple tirón de orejas, ni un acto de reproche aislado. Madre mía, señoras y señores, agárrense fuerte porque lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo es un auténtico terremoto político, una humillación de proporciones épicas, que debería hacernos reflexionar a todos sobre la clase de políticos que tenemos a cargo. Imaginen, si pueden, a Wanderlegend, esa política alemana que parece recién salida de un anuncio de seguros de vida, tan correcta y comedida en su apariencia, pero que cuando se enfurece se convierte en un huracán imparable, más peligrosa que un gremlin mojado en medio de un ataque de rabia. Pues bien, esta señora ha decidido mandarnos a Teresa Rivera, nuestra ministra de Transición Ecológica, de vuelta a España con el rabo entre las piernas. Y no fue con una simple corrección educada, ni con un por favor, abandone la sala. No, no. Lo que ocurrió allí fue un espectáculo de gritos, desprecios y una humillación pública tan intensa que parecía sacada directamente de un episodio de Juego de Tronos, pero con menos dragones, más trajes caros y mucha más arrogancia. Antes de continuar, suscríbete si crees que deberían de dimitir todos estos corruptos. El desastre comenzó cuando Teresa Rivera, esa ministra que en España se pasa el día lanzando discursos grandilocuentes sobre la transición energética mientras las facturas de la luz suben a niveles estratosféricos, como si el precio de la electricidad fuera a alcanzar el oro en la bolsa, decide soltar su sermón ante el Parlamento Europeo. Y claro, el problema no fue solo el contenido de su intervención, que por sí mismo ya daba lugar a dudas, sino el tono. La soberbia desbordada, el desprecio palpable por los demás, esa actitud de quien parece haber olvidado que no está en su cuenta de Twitter escribiendo mensajes vacíos, sino representando a todo un país. A todo un pueblo que está harto de ser maltratado y que ya no se traga sus promesas vacías. Con el rostro impasible, Rivera se atrevió a decir que Europa necesita aprender de nuestras políticas energéticas, con ese aire de superioridad que le da el creerse la gran maestra de un sistema que, por lo visto, está más cerca del desastre que del éxito. ¿De verdad pensó que esa frase podía pasar desapercibida? Lo dudo. Los eurodiputados presentes en la sala comenzaron a mirarse unos a otros, con caras de incredulidad, como preguntándose si aquella ministra realmente sabía lo que estaba diciendo o si estaba completamente desconectada de la realidad que vive su propio país. Un país donde la mitad de la población se está ahogando con las facturas de gas y electricidad, y donde la gente ya ni siquiera puede encender la calefacción sin que su bolsillo tiemble. En ese momento, como si la situación no pudiera empeorar, Wanderlegend, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomando notas con la calma de un maestro que corrige exámenes de primaria, decidió intervenir. Y lo hizo de una manera que dejó a todos los presentes completamente atónitos. Con una frialdad alemana que bien podría haber congelado el alma de cualquiera, Wanderlegend levantó la mirada, dejó el bolígrafo sobre la mesa, y, mirando a Teresa Rivera con una mezcla de incredulidad y desaprobación, soltó con voz firme: «Señora Rivera, basta». Y en ese momento, el silencio que se apoderó de la sala fue ensordecedor. No se oía ni un murmullo, solo el eco de las palabras de Wanderlegend, que caían sobre la ministra española como un jarro de agua fría. Pero lo peor no fue esa única frase. Lo que vino después fue aún más brutal.
Wander Legend, con una precisión quirúrgica, comenzó a desmontar punto por punto todo lo que Rivera había dicho, como si fuera un tribunal imparcial que dictaba sentencia tras escuchar un alegato lleno de incoherencias y mentiras. Usted viene aquí a darnos lecciones sobre políticas energéticas mientras en su país, España, la mitad de la población reza para que no suba más el precio del gas. ¿De verdad tiene el descaro de presentarse ante nosotros con esa arrogancia?, disparó. Y no me imagino cómo pudo Rivera escuchar esas palabras sin que su rostro se pusiera más rojo que un tomate. Porque es que no solo era una crítica hacia sus políticas, era una bofetada a su ego, a la falta de compromiso real con la gente. La sala estaba en completo silencio. Y es que cada palabra de Wander Legend caía como un martillo, dando en el blanco con una frialdad y una precisión que dejaban claro lo que pensaba de las políticas del gobierno español. ¿De verdad cree que este es el foro adecuado para hablar de sus logros legislativos?, continuó Wander Legend, mirando directamente a la ministra. Esa ley de transición ecológica que ustedes han promovido, que solo ha servido para engrosar los bolsillos de las grandes empresas, mientras el pueblo español se queda congelado en invierno porque no puede encender la calefacción. Vaya golpe. No solo estaba cuestionando la eficacia de las políticas energéticas de Rivera, sino que estaba señalando directamente el verdadero daño que estas políticas habían causado a la población. La ley de transición ecológica de Rivera, que se suponía que sería la solución mágica para salvar el planeta y convertir a España en una potencia renovable, se ha convertido en un fiasco monumental que solo ha beneficiado a los poderosos mientras la gente de a pie sigue sufriendo las consecuencias. Esos eurodiputados que antes miraban entre ellos con dudas ahora empezaban a reaccionar. Algunos asentían con la cabeza, otros se miraban entre ellos con asombro, como si estuvieran presenciando una de esas raras ocasiones en las que la realidad se impone a la propaganda. Pero la cosa no quedó ahí. Wander Legend continuó atacando a Rivera con una serie de preguntas tan punzantes que la ministra española ya no sabía ni qué responder. Y mientras tanto, Rivera intentaba defender su postura, pero lo único que salía de su boca eran frases incoherentes, vacías, que no hacían más que ponerla aún más en evidencia. ¿De verdad cree que este es el lugar para vendernos humo?, le dijo Wander Legend sin piedad. Porque lo único que ha traído hoy a este Parlamento son promesas vacías que ya no se cree ni el PSOE. Aquí no estamos para escuchar discursos de salón, estamos para buscar soluciones reales a los problemas reales que enfrentamos. Zasca tras zasca. Y en ese momento, Rivera ya no sabía ni dónde meterse. ¿Cómo defender lo indefendible? ¿Cómo justificar unas políticas que no solo han fracasado, sino que han empeorado la situación del pueblo español? Y la humillación fue tal que cuando finalmente Rivera decidió recoger sus papeles, ya no pudo ni defenderse. Se levantó de su silla, roja como un tomate, y se dirigió a la puerta sin mirar atrás, como si intentara escapar de la vergüenza que había vivido. Pero antes de que pudiera salir, Wander Legend no quiso dejarla ir tan fácilmente. Le lanzó un último golpe mortal, un golpe que dejó claro que, en Europa, ya nadie se traga el cuento del progreso español. Y dígale a su jefe, Pedro Sánchez, que aquí en Europa no nos impresionan los discursos vacíos ni las promesas incumplidas. Queremos soluciones reales, no más propaganda barata. Y esa fue la estocada final. Lo que ha hecho Wander Legend no ha sido solo un simple tirón de orejas, ni un acto de reproche aislado. Lo que ha hecho es enviar un mensaje claro y contundente a toda una clase política que, lamentablemente, se ha acostumbrado a sentirse inmune a las críticas, a vivir en una burbuja de soberbia y arrogancia donde creen que nada ni nadie puede cuestionar sus decisiones. Esta élite política, que parece tener la sensación de estar por encima del bien y del mal, antepone sus intereses personales y partidistas a los del pueblo, olvidando que su labor debería ser otra, defender y representar a la gente que los ha elegido, no a sí mismos ni a sus redes de poder. Europa no va a tolerar más payasadas, ni nosotros como pueblo vamos a seguir tolerando esta farsa. En España, el pueblo está cansado, harto de ver cómo nos representan de la peor manera posible. Nos hacen quedar mal en foros internacionales, protagonizan escándalos tras escándalos, y no hay día en el que no tengamos que tragarnos un nuevo desplante o una mentira más. Mientras tanto, ellos, los políticos del gobierno, siguen haciendo el ridículo en cada reunión internacional, sin importarles lo más mínimo la imagen que proyectan de nuestro país. Cada vez que abren la boca, parece que nuestro futuro y nuestra dignidad se desangran un poco más, mientras ellos siguen en su burbuja, protegidos por un sistema que les da rienda suelta para seguir mintiendo, manipulando y haciendo lo que les viene en gana. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? Y es que, mientras Teresa Rivera y su tropa socialista siguen vendiendo humo con promesas vacías de transición ecológica, de soluciones para la crisis energética o de medidas para paliar la pobreza, el pueblo español sigue pagando las consecuencias de sus desastres. Las facturas de la luz siguen por las nubes,
las familias se ven cada vez más asfixiadas por unos impuestos que suben sin cesar, mientras los salarios no llegan ni a cubrir lo básico. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? ¿Qué hace el presidente de todos los españoles mientras su país se desmorona? Pues sigue en Moncloa, probablemente planificando el próximo impuesto absurdo para seguir recaudando más dinero, o buscando la forma de justificar otra subvención millonaria a algún colega o algún grupo empresarial amigo. Todo mientras el pueblo, el de a pie, sigue sufriendo las consecuencias de su incompetencia y falta de visión. Mientras las empresas cierran, los pequeños comercios luchan por sobrevivir y las familias no saben cómo pagar la luz, Sánchez está más ocupado en mantener su poder que en resolver los problemas reales de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Es hora de que el pueblo abra los ojos. No podemos seguir permitiendo que estos incompetentes sigan representándonos, que sigan tomando decisiones que no nos afectan, sino que nos perjudican. Nos venden la moto con promesas vacías y soluciones que nunca llegan, pero lo único que dejan a su paso son fracasos tras fracasos, crisis tras crisis, mientras se ríen en nuestra cara. Ya basta de seguir en este ciclo vicioso de promesas incumplidas y de engaños. El pueblo no es tonto, y ha llegado el momento de que todos nos demos cuenta de que podemos cambiar las cosas. Porque hay una fuerza en este país que ni Rivera, ni Sánchez, ni el PSOE han podido controlar, y esa fuerza es la voluntad del pueblo. Los ciudadanos ya no quieren más juegos políticos ni más trampas. Quieren soluciones reales, quieren que sus problemas sean escuchados y resueltos de una vez por todas. Mientras tanto, instituciones como la Guardia Civil y la UCO, que no necesitan más que hacer su trabajo con profesionalidad, están demostrando lo que realmente significa luchar por España. Ellos están desenmascarando los chanchullos del gobierno, desmantelando las redes de corrupción que han crecido a su alrededor y poniendo en evidencia los tejemanejes de aquellos que han hecho de la política una herramienta para enriquecerse a costa del sufrimiento de la gente. Ellos sí que están comprometidos con la justicia, con el bien común, con el futuro de este país. Y, a diferencia de los políticos del PSOE, que están más interesados en sus selfies, en sus apariciones en medios y en mantenerse en el poder a toda costa, la Guardia Civil y la UCO no buscan reconocimiento ni aplausos. Ellos están ahí para cumplir con su deber, para garantizar que la ley se cumpla, para demostrar que aún queda esperanza, aunque algunos lo duden. Porque, al final, lo que ha quedado claro con todo esto es que España no es Rivera, no es Sánchez, no es el PSOE. España somos nosotros, el pueblo, el que se levanta cada mañana para luchar por un futuro mejor, el que sigue adelante a pesar de las adversidades, el que no se deja manipular ni engañar. España somos los que estamos hartos de ser tratados como tontos, de ser utilizados como simple moneda de cambio para mantener un sistema corrupto. Y si no despertamos, si seguimos callados, seguiremos siendo el hazmerreír del mundo mientras unos pocos se siguen llenando los bolsillos a costa de nuestras desgracias. Así que, Rivera, Sánchez y todo el PSOE, tomad nota, Europa está mirando, el pueblo español está mirando, y el tiempo de las excusas, los cuentos y las promesas vacías ya se ha acabado. La próxima vez que vayáis a Bruselas, llevad algo más que humo, porque aquí ya no cuela. No olvidemos lo que hemos visto hoy. Wander Legend ha demostrado que hay quienes aún tienen el coraje de plantar cara al socialismo de postureo, de poner las cosas en su sitio y de recordarnos que aún es posible luchar por lo que es justo. Y si nosotros, como pueblo, no tomamos las riendas, no tomamos el control de nuestro destino, seguiremos siendo víctimas de un gobierno que se burla de nosotros mientras su circo sigue en marcha. No lo olvidemos, el poder es nuestro, y no se lo vamos a ceder a los incompetentes que nos están llevando al abismo. Es hora de exigir un cambio real. Es hora de que se acabe este ciclo de mentiras, promesas incumplidas y corrupción institucionalizada. Es hora de que el pueblo recupere lo que es suyo, de que tomemos las riendas del futuro que nos pertenece y pongamos fin a esta comedia política que ya ha durado demasiado. Que se prepare el gobierno, porque el despertar del pueblo está más cerca que nunca.